Seguimos en la quincena musical y hoy tenemos el placer de contar con un crítico musical de La Vanguardia, Jorge de Persia. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo era la época de la Belle Époque? Bueno, debía de ser agradable, pero en realidad yo creo que todo comenzó bastante antes, ¿no? Por ahí no sé, el cambio de siglo, entre el 19 y el 20, que era el gran momento de conflicto de la crisis del 98, todo eso. Y había mucha expectativa que se ve en algunos escritores, no sé, Baroja, Maeztu, personajes controvertidos algunos, pero bueno. El caso es que Maeztu decía: por sobre el humo de las chimeneas brillará la lira de Apolo, estas cosas así, ¿no? ¿Qué quería decir? Que el desarrollo industrial iría acompañado de un avance en la vida cultural y sobre todo en la música. Y bueno, lamentablemente después Maeztu cambió radicalmente, ¿no? Pero lo cierto es que había dos polos de desarrollo muy importantes en esa época, que eran Cataluña y País Vasco, y un punto intermedio administrativo, que era el Madrid castizo, el Madrid tradicionalista, que bueno, el género musical por excelencia era la zarzuela, ¿no? que era gran música, pero era esta cosa que solamente gustaba al espectador, que se escribían muchísimas zarzuelas, que era el género chico que se hacía por horas y demás. Bueno, es decir, que eran formas musicales muy agradables, pero que no permitía un desarrollo del arte, del lenguaje musical. Se quedaban ahí, porque era lo que le gustaba al público que pagaba. Has hablado del público, no sé, ¿estaba dispuesto a cosas novedosas o era más tradición? Bueno, el público había de todo, pero desde luego que en estos sitios, por ejemplo, Falla decía, cuando estrenó El Amor Brujo, dice, en Barcelona, lo estrenó en Madrid, pero con poco éxito. Después lo llevaron a Barcelona con Pastora Imperio, la cantadora, y decía, me llama la atención como, sin haber estado nunca aquí, llego y me conocen como uno más de aquí, ¿no? Y claro, eran los gustos, y lo mismo le pasaba a Falla aquí, que era un personaje, cuando trabajaba con los ballets rusos para el Sombrero de Tres Picos. Eran sociedades que valoraban un lenguaje distinto, seguramente núcleos sociales más reducidos, ¿no? Porque la zarzuela seguía teniendo mucho peso, pero había un estímulo para estos creadores, ¿no? El caso de Usandizaga también, que lamentablemente murió poco después de sus primeras obras, pero había realmente un estímulo, no era bueno, la gran discusión de ese momento fue cómo trabajar con la tradición, cómo tratar la tradición. Entonces tenías a los tradicionalistas, no por casualidad, Maeztu creó unos días antes de la guerra el Partido Tradicionalista, definitivamente fascista, ¿no? Pero tenías a los progresistas en aquel momento como Unamuno y otras personalidades que decían que la tradición era fundamental, pero no la tradición conservadora, sino que la tradición renovadora, y que la apertura de Europa iba a potenciar esos elementos de la tradición española, cosa que los tradicionalistas veían por el contrario, que había que cerrarse en el tema popular y quedarse aquí, porque esto era lo distintivo. Y eso representa a la sociedad. Y luego en la Guerra Civil es la misma representación, ¿no? Los dos conceptos de la tradición. El tradicionalismo, que lamentablemente es el que se instala con el régimen de Franco, y una tradición realmente dinámica, vital y creadora y creativa, que fue la de la República. ¿Y en la Guerra Civil cómo influyó a estos compositores? Bueno, la Guerra Civil fue uno de los momentos más destructivos, yo creo que de la historia cultural del siglo XX en general, ¿no? Porque
Casi igual que pasó en la Segunda Guerra con los exilios masivos de artistas y demás, las persecuciones. Pues aquí igual, sobre todo en Madrid, que se había consolidado ya un ambiente distinto en tiempos de la República y había un grupo de jóvenes músicos muy importantes, la generación posterior a Falla, pero que acabaron casi todos en el exilio. Y en Barcelona quizás un poquito menos, pero también, de hecho, se quebró una línea progresista, que yo creo que las cosas hubiesen sido muy distintas si no venía a renglón seguido esos 50 años oscuros, ¿no? que todavía se está intentando superar. Tenemos el placer de contar con un escritor e historiador. Él es Félix Madaña. Egunon. Egunon, buenos días. ¿Qué nos puedes contar de Donostia en la época de Belle Époque y todo ese ambiente? Bueno, yo creo que Donostia, San Sebastián, en el principio, en el tiempo capital de la modernidad del siglo XX, que es 1900-1936, por poner una fecha, conforma una de las estampas más abiertas de la modernidad, no solo en Europa, sino en el mundo. San Sebastián no era solo, que es algo que me gusta insistir, un espacio para el lujo, que también lo fue, para el juego, que también lo fue, un lugar donde el extraperlo tuvo sentido económico y no económico, que también lo fue, un espacio único para el balneario, para el veraneo, para todo eso que se llamaba, pues bueno, el buen vivir, una cierta sociedad burguesa que se instalaba aquí en los veranos, etcétera, etcétera. A mí la Belle Époque, sobre todo, que me parece que ya es el final de un espacio. Hay gente que aquí suspira por la Belle Époque, tal, pues una especie de revisión o reedición de todo aquello, pero todo eso fue un espacio de exhibición a secas. Es decir, San Sebastián afortunadamente tenía muchas más cosas. Por ejemplo, tenía un espacio fundamental y una visión muy clara de la modernidad. Por ejemplo, cuando yo digo que en el año 30 y tantos, en plena República, aquí hay un grupo de intelectuales y de artistas, sobre todo artistas, aquí en este espacio hay muestra suficiente de todo ello, que saben enlazar ese modernismo del gran Zuloaga, donde estamos ahora, etcétera, etcétera. No olvidemos que Zuloaga es el padrino fundamental y el animador fundamental de Narcís Balenciaga y de toda una generación o grupo de artistas únicos entonces y ahora, pero entonces prendían en aquel momento, nacían como Teiza, Cabanas Erauskin, Sarriegui, o la Sagasti, o Aizpurúa, el arquitecto, que fue el hombre abierto a la modernidad. Este señor trajo todas las revistas del mundo a San Sebastián, y aquí Gabriel Celaya, Joaquín Gruchaga, los poetas y todas estas gentes, en los años 30, últimos 20 y primeros de 30, pues van conformando una mirada de la modernidad. A veces yo suelo contar que en Alderdieder, en 1936, claro, ya es el fin del tiempo, ¿no? Porque vino luego una guerra civil, una ruptura absoluta de las posibilidades de que haya modernidad, porque de hecho Unai Aizpurúa, el arquitecto, el autor del Náutico, pues va hacia un lado en la guerra civil, y muere fusilado en el cementerio. Quiero decir que, desgraciadamente, porque hoy sería, bueno, tendría 100 años, pero quiero decir que hubiera sido un artista fundamental, que lo era. Otros se fueron en el otro camino de la ideología y de la postura ante la guerra civil, por ejemplo, Joaquín Gruchaga, Teiza, Celaya, republicanos, etc. Dicho todo esto, ¿qué revela? Pues que realmente eran gentes abiertas a la modernidad. Y San Sebastián iba más allá de una exhibición de modelos, de la Belle Époque como algo añorante. También era un tiempo en el que San Sebastián supo entender y revisar y animar la cultura propia. La cultura propia. Es decir, la Belle Époque como tiempo parece que tapa todo lo demás, pero en realidad
hubo muchas más cosas. Aquí se construyeron edificios de los que vivimos hoy. Se construyó el Cursal, se construyó el viejo Cursal, quiero decir, se construyó el Victoria Eugenia, se construyó el María Cristina, se construyeron un conjunto de edificios, Goicoa y estos arquitectos, Cortázar, etcétera, que ya venían todo, digamos, prendido del 19, pero en el 20, en ese tiempo, entre 1900 y 1920 y tantos, ya están construidos todos estos edificios. Es decir, San Sebastián se abre a la modernidad. En ese tiempo se abre a la modernidad de manera excelente. De hecho, aquí venía Diaghilev con los ballets rusos, no iba a cualquier ciudad del mundo, vino a San Sebastián, venía por algo, porque aquí había alguien que motivaba todo aquello. O el grupo GU de pintores y artistas, en los que estaba la Sagasti, el propio Ipurúa, que traen aquí exposiciones de Mas Ernst, de Picasso, que aquí vienen en el 36 a dar un recital con su guitarra Lorca, que se sienta en una mesa esto lo ha contado Celaya en un libro, se sienta con Celaya y con Aizpurúa, dos amigos entre sí, y los tres amigos, pero Aizpurúa y Celaya pues no se hablaban. Y Celaya le dijo a Aizpurúa, pero no te das, le dijo a Lorca cuando se fue a Aizpurúa de la conversación, pero no te das cuenta que aquí está la guerra civil, que ya no nos hablamos, faltaba un mes o dos para la guerra civil. Pero yo me voy a la parte estética. Recuerda Stornes Lassa como en Alderdieder, Lorca, subido a un banco, un pollo, estuvo cantando y recitando. Y todo aquello ocurría por algo, porque aquí había Burruchaga, pues Celaya, etcétera, que estaban interesados por aquel movimiento. Y todos estos nombres que acabo de decir, todos estos pintores están aquí, todos estos escultores están aquí, todos estos que supieron entender y superar, en cierta forma, porque todo proceso nuevo es una superación de lo anterior, pero que fueron más allá. Es decir, yo qué sé, aquí hubo gente muy importante, no solo intelectuales. Si decimos que quién construyó el Cursal, o el Victoria Eugenia, o el María Cristina, tenemos que pensar que fue un albañil de Ataun, que no fue... Miguel Imaz no era un señor que hubiera hecho arquitectura, era un hombre emprendedor, que tenía ideas. Como era un hombre emprendedor y con ideas, José Arana, el padre de la estenagusía, es decir, el padre de la creación de una serie de cosas, no solo de la plaza de toros o de los toros, sino de espectáculos, de teatros, de frontones, de todo aquello que conformaba una diversidad distinta, porque no vemos que estamos hablando de 1900 a 1920 y tantos, o 30, que en realidad es el tiempo en el que en todo el mundo el hedonismo pues tenía un sentido, es decir, la modernidad estuvo muy asociada, la vanguardia estuvo muy asociada al hedonismo, a una cierta nueva libertad, es decir, en el mismo tiempo que estaba en París toda la generación norteamericana de los Fitzgerald, de Hemingway, de Gertrude Stein y toda esta gente, Mados Foss y toda esta gente, pues en San Sebastián estaba ocurriendo estas cosas que le he dicho. Claro, no parecen gente famosa, no parecen gente que está en esa idea de que era un Picasso, pero bueno, Picasso venía a San Sebastián. Quiero decir que San Sebastián conformó algo más que una expresión de lujo, que es la idea que se tiene de la Belle Époque. La Belle Époque, en ese tiempo, en San Sebastián, hubo una intensa relación con Bayona, con Biarritz, con Madrid y con París. Entonces, todo eso conforma algo más. Y yo creo que eso es lo que hay que celebrar, ¿no? Y que es positivo que lo celebre la quincena musical y todas las instituciones culturales que hoy día perviven en el tiempo, ¿no? Tengan más o menos edad, o oye, nacieran entonces o después, pero al fin y al cabo también son signos de la modernidad. Todavía hoy seguimos viviendo del siglo XX. Entonces, no sé si habrá que prorrogar definitivamente ese siglo XX en San Sebastián, pero ya he dicho que en espacios, en edificios, esos que he dicho que son más clásicos, pero está el náutico, que sigue siendo un signo de la modernidad, del racionalismo en el mundo, ¿no? Y bueno, y luego ya el tópico del marco incomparable, que eso es otra cuestión, pero efectivamente eso es la naturaleza. San Sebastián tiene un espacio natural único. Por último, les recordamos que el jueves y viernes de esta semana podrán disfrutar de la única compañía de danza clásica de España, creada y dirigida por Ángel Corella, una epopeya de amor eterno y venganza piadosa ambientada en los templos de la India mística.